Buenas tardes y bienvenidos todos a otro capítulo de Leyes Perras. Esta vez va a estar perrísimo con el licenciado Arturo Méndez Preciado y un servidor, Daniel Eisen, que no sabe nada de leyes, pero cómo me divierto escuchando gente que sí sabe de eso. Así que damos la bienvenida al licenciado Arturo Méndez Preciado, que hoy nos va a hablar sobre las leyes electorales y las leyes de libertad de prensa, ¿correcto? Sí, básicamente me gustaría enfocarme más sobre el tema del plan B de la reforma electoral, Okay. que fue lo que Me preguntan propusiste, si podrías poner tu cámara para verte tan bonito como siempre. Gracias, ahí está. Ahí está, ya ves, sí estaba. Perfecto. Pues hablemos de Ahí qué está dijimos el plan B. en mi salón, en mi biblioteca. ¿De qué platicamos? A ver, me gusta platicar contigo, Daniel, porque es una charla, no es una conferencia. A ver, vamos entrando en calor. Dime qué vistes en las noticias Pues sobre el mira, plan B que te llama la atención. primero vi que el plan B lo pospusieron y eso me llama la atención Ajá. porque puede significar, y partamos de la base, todo el mundo me lo critica, pero partamos de la base de que yo considero a Manuel Andrés el tipo más maquiavélico e inteligente que hay en México. Es todo Y un que no da, personaje, así como Hitler, como Mussolini, exacto, que no como da patada. Chávez, como... Sí, No, es un hombre que va a pasar a la desafortunadamente, historia. sí, desafortunadamente sus intenciones no son buenas, pero no es Esa es otra tonto. cosa. Y la gente quisiera creer Nada. que es tonto. Y ¿Qué es lo que él quiere? más que inteligente, Daniel, yo creo que es carismático. Es No, y es carismático, es hábil. maquiavélicamente inteligente. Mira, una señora pidió una ley para castigar, para ponerle multas a todos los que injuriaran al presidente. Ok. Okay. Esta señora es la misma que hace unos años, trabajando para Morena, fue arrestada por un ratito en el aeropuerto de Toluca por traer en su hélice 1,000,000 de pesos en efectivo, que ella dijo que no sabía lo que era, casi dicen, yo creí que era ropa interior. Esto es del partido Morena, a mí me la entregaron y me dijeron que la entregara. Si usted se la quiere quitar, quítela. Yo nada más le estoy avisando de quién es. Y ahí usted hágale como quiera. Y bueno, pues como quisieron fue que se fue rápidamente, pero salió y quedó marcada que hizo eso. Gracias a eso, la premiaron, porque ya sabes que aquí es lealtad antes que cualquier otra cosa, la premiaron con la curul que tiene. Inteligencia. Para proteger, según ella, al presidente, lanzó no sé cómo se llama, la sugerencia de ley, lo que sea. Yo pienso que una persona como esa y casi todos los diputados, incluyendo los de otros partidos, tienen una capacidad mental bastante limitada y sobre todo una capacidad de iniciativa casi mínima. Si ellos no empiezan nada por sus pantalones, no empiezan nada sin que haya un dedo. Empiézalo, empújalo, hazlo, bota. O sea, no conozco a casi ninguno, sí conozco uno que otro, pero casi ninguno que tenga los pantalones decir, no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, o déjenme pensarlo, o déjenme leerlo. Por eso estos diputados reciben leyes a las 8 de la noche y a las 9 están aprobadas, porque ni siquiera saben leer ni les interesa. Ahora, yo pienso que esta señora sacó esta ley para que le pasaran multa por injuria a todos los que injuriaran al presidente, bajo solicitud del presidente. Porque así, al día siguiente el presidente pudo salir a decir, no, yo no estoy de acuerdo con algo así. Al contrario, yo soy el defensor de la libertad de prensa, el mayor defensor que ha habido en México de la libertad de prensa. ¿Cómo les vamos a poner multa por injuriarnos? Y nadie, ni siquiera, obviamente, menos la diputada, definió que es una injuria. Una injuria es decirle maquiavélico. Una injuria es decirle que pone gente por su relación familiar. Entonces, esa noticia me llamó la atención. También me llamó la atención la discusión que hay entre la que era la embajadora en Washington y Ebrard, en el que, bueno, en el que me enteré que la señora embajadora de Washington
Ella lo dice en una entrevista que Manuel Andrés la llamó y le ofreció un montón de puestos diferentes, que ella escoge así como, ven, tengo un buffet de puestos, aquí están los puestos, ¿cuál te gusta? Escoge el que tú quieras. Y dice, Es wow, tía de pues, la señora, ¿no? qué mujer, claro, es tía de la esposa, esas son sus calificaciones, y si no son esas sus calificaciones, pues ya lo son. Porque la mala lengua de todos nosotros implica que no le estaban ofreciendo ningún puesto por su capacidad, aunque la tuviera, sino por ser tía de la señora. Y que obviamente como tía de la señora, si tú eres tía de la señora y eres embajadora en Washington, ¿a quién le mandas tus informes de Washington? ¿A Ebrard, que es tu jefe? ¿O a Manuel Andrés, que es tu patrono y tío, primo, lo que sea? Pues a Manuel. Con copia a lo mejor a Ebrard, pero es lo que menos te importa. Y lo que te importa a estas alturas es decirle, oye, ¿a quién echamos a las ruedas del ferrocarril? Pues aviéntame a Ebrard para afuera. Ah, pues yo voy a decir entonces que todo lo que dice ¿cómo se llama este hombre? El gringo, el que tiene nombre de albur romano, bueno, eh, todo lo que él dice es cierto y que fue Ebrard el que firmó esos tratados, pero Ebrard no tiene la capacidad para firmar nada, y menos en un país como México. O sea, como ella dijo, tampoco, yo no puedo firmar ningún acuerdo sin que me lo autorice el presidente, pues entonces hablar tampoco. O sea, solitos en sus declaraciones, se echan de cabeza uno al otro. Es, es maravilloso, pero al mismo tiempo entonces te salen con que el otro ya dijo que ya le paren a las campañas, porque aquí la única manifestación pública de quién va a ganar las encuestas la va a decir él. Entonces ya que le paren porque la Sheinbaum ya no sale de viaje, Ebrard ya no va a hacer declaraciones. Viste que ya quitaron los espectaculares de Ebrard también. Antes había espectaculares en Tijuana diciendo el hombre del futuro. No eran campaña política, eran portadas de revista que él compró. No tienen un pelo de tontos, pero tampoco de honestos. Entonces, todos esos son temas que me han llamado esta semana. Pero el primero que es obviamente, ¿cómo puedes juzgar a alguien por injurias? ¿Qué es una injuria? Eso es lo primero. Lo segundo, Fíjate que, que, fíjate que que también es un tema legal, es por qué en Turquía están arrestando a chorrocientos mil arquitectos, ingenieros, inspectores y todo eso, que no hicieron nada más que repetir lo que se hizo en Tlatelolco. Si te das cuenta, hasta es lo mismo Turquía y Tlatelolco, idénticos, la misma situación. Allá están arrestando un montón de gente que lo hicieron con permiso del gobierno, porque el gobierno dijo, ya, construyan como quieran, no importa, nada más construyan, porque me urge que haya trabajos. En México ni siquiera fue eso. Entonces tienes dos temas legales, porque en México todavía, es más, creo que nunca hubo un solo juicio contra ningún inspector, constructor ni nada. Pero eso sí, a la de la pues el escuela ejemplo primaria, más claro lo tienes con el caso del colegio Repsamen, por ¿no? eso, O algo así. a eso sí se les fueron porque era una escuela privada. No, porque es mediático, ¿no? Eso vende, ¿no? Eso vende, ¿no? Pero, a ver, primero el tema de la iniciativa, no la conozco, ¿eh? No la conozco, creo que la escuché, no sé qué tan seria sea, pero te voy Ya a la platicar quitaron. algo que Ya, yo, como él dijo que no bueno, le ahorita gustaba, ya la quitaron. te voy a Pero platicar una película que yo vi de aquella revista Hustler, de revista para adultos, ¿no te acuerdas? Así como Playboy, pero una revista sí, más fuerte de Friedman, o no me acuerdo cómo se llamaba el dueño, que sacaba en su revista muchas sátiras muy grandes, ¿no? En una de esas publicaciones que hacía este señor sacó a un ministro religioso de Estados Unidos, o dijo que el ministro religioso se masturbaba con alguna cosa muy desagradable, ¿no? De las revistas, una cosa cochina y desagradable propia de esa, de la calidad de esas revistas entre pornográficas y pornográficas, ¿no?
Entonces, el ministro demandó a la revista y fue un caso muy sonado en Estados Unidos y que llegó hasta la Suprema Corte, ¿no? Llegó hasta la Suprema Corte el asunto. Digo, para eso la película está bien interesante, ¿eh? La verdad, está, el contexto colateral es duro, pero a mí como abogado se me hizo sumamente interesante, ¿no? Un tipo raro, cochino, bueno para los negocios, para ese tipo de negocios, y que lo acusaron varias gentes, siempre la libraba, tenía un abogado muy bueno y que siempre la libraba en todas las demandas que le hacían. Y la última era una demanda que le hacía un ministro religioso de los Estados Unidos, pero así de esos republicanos, ultraderecha, religiosos muy poderosos, y él lo demandó, pues argumentando que lo estaba injuriando. No me acuerdo el ejemplo, sí, que decía que se masturbaba por decir algo con una imagen de la Virgen o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Pero burlándose, ¿no? O sea, burlándose el tipo, ¿no? Entonces, la defensa de él fue que me daba su derecho a la libertad de expresión cuando era argumentando que este señor era un hombre público, y que si le penalizaban, si lo condenaban, de hecho ni siquiera recuerdo si era asunto penal o de dinero, si se lo prohibían, estaban violando su libertad de expresión. Y me gusta la película porque sale el jurado, así, jurado tipo americano, con los ministros de la corte, donde el abogado hace sus argumentos y el demandante hace también sus argumentos. Y uno de los argumentos que hizo el abogado del dueño de la revista decía que él era un hombre público y que nadie se iba a creer que el ministro se masturbaba con una imagen de la Virgen, ¿no? O sea, que era una sorna, que era tan burdo y tan simple que no era motivo como para que a él le causara deshonra o que le causara pena, porque era evidente que era una simple broma, una broma pesada, que realmente no habría quien se la creyera o quien creyera que el ministro hiciera esa actitud, ¿no? Y luego saca a colación una publicación de la revista Time en donde decía la nación conducida por un burro, ¿no? Entonces, yo no me acuerdo si iba el burro caminando y el presidente lo traía atrás, ¿no? Entonces decía él que diciendo el presidente es un burro, o sea, la nación dirigida por un burro, ¿no? Y sacan a un burro con el gorro de presidente, ¿no? Entonces decía, si pasara ese tipo de ley que me estás comentando, sería absurdo porque violaría con la libertad de expresión. Ese fue el argumento en el juicio aquel, y fue muy famoso, y el juicio lo ganó. Y ese ejemplo del presidente, una foto, una caricatura que sacó, creo que la revista Time, en donde decía que un burro dirigiendo a la nación, ¿no? O alguien dirigiendo a la nación y traían a un burro con el escudo, logo del país en el lomo, ¿no? Entonces decían que si se llegara a ese extremo, cualquier persona como tú o como yo, que ahorita en este momento que somos muy críticos del presidente, o que alguien se pare en la calle y que diga el presidente es un burro, o que el presidente está loco, o viejo decrépito, o cosas de ese tipo, de cosas absurdas, que fueran argumentos o elementos suficientes como para que te fueran a calificar como que es un delito,
o que estás causándole un daño a su moral. Entonces, allá en Estados Unidos la Corte dijo que delimitar ese tipo de expresiones era limitar el derecho constitucional a la libertad de expresión. Es un principio fundamental, es un derecho muy respetado y muy reconocido, y la muestra la vemos actualmente. Probablemente no la veíamos antes en las épocas del PRI, de la planadora, en donde a alguien se le ocurriera decir algo en contra del presidente y pues era censurado, ¿no? Se quedaba sin trabajo o a lo mejor hasta se moría o cosas por el estilo. Pero dentro de nuestra incipiente democracia hubo muchos aspectos en los que avanzamos. Ha habido muchos errores, ha habido mucha corrupción, evidentemente, muchos ricos políticos nuevos, lo que tú me digas, pero no podemos negar que ha habido avances, y uno de los grandes avances es que la libertad de expresión no se ha limitado como pudiera hacerse en Cuba, o como pudiera hacerse en Venezuela, o como pudiera hacerse en Corea del Norte o en Rusia, en ese tipo de países, ¿no? Sí. No te oyes, ¿eh? No te oyes, Daniel. Sí, estaba yo diciendo que aquí lo que pasa es que hay otra mecánica. Antes Ajá, tú podías controlar los medios. Hoy con los ajá. medios sociales y electrónicos es un poco más difícil. No es imposible, pero es más difícil. Te ves más obvio. Segundo, mi punto era precisamente que todo este tema él lo sacó maquiavélicamente para él poder regresar a decir, claro que no voy a hacer esto porque yo defiendo la libertad de expresión. Claro, Él claro lleva que toda tú esta semana haciendo cosas que quiere subrayar para demostrar que él es demócrata y liberal, como si estuviera habiendo una confrontación con algún grupo americano, y no voy a decir con el gobierno americano, porque yo no creo que el gobierno americano tenga el valor, ni los pantalones, ni la inteligencia para confrontarlo. Pero sí creo que hay un grupo en el gobierno americano que está empezando a confrontarlo y que él se está curando en salud, demostrando que él es liberal, que él es demócrata, que él es bueno y que no le están echando olas y se está protegiendo de esta manera. Pero a sí, nosotros nos Daniel, está haciendo el favor, al sí, mismo tiempo, Daniel, de pero subrayarnos la importancia de temas que tomamos por sentados, porque la mayor parte de los mexicanos ni siquiera se acuerdan en qué año nacieron. O sea, son tan chavitos y ¿qué? Tan poco centrados en su realidad, bueno, tan centrados en su realidad inmediata, que todo lo demás les es ajeno, no lo pueden pensar, no lo pueden o no lo quieren comprender. a Y ver, Daniel, gracias a él lo están comprendiendo. a ver, ¿tú cómo ves? Por ejemplo, ha habido muchas críticas a tu presidente en el sentido de autoritarismo, y cómo ha tratado a la prensa y cómo los insulta y los agrede en sus sesiones de adoctrinamiento de todas las mañanas, porque eso es lo que son, eso es adoctrinar, está adoctrinando al pueblo, ¿no? Y se avienta duro y le tira a Televisa, y le tira a TV Azteca, y le tira a Ciro Gómez Leiva, y le tira a Joaquín López Dóriga, y a Leo Zuckerman, a toda la gente, a todos los periodistas de renombre o que son críticos a él, les tira, ¿no? Pero a mí se me hace interesante que por más que les tire, lo interesante es de que no hacen nada por cerrarle los medios. O sea, es cierto, ¿Puedo porque opinar? hemos avanzado mucho, No. espérame, yo sé lo que vas a decir, no es que no puedes cerrar un canal de YouTube, no puedes cerrar el Internet, no puedes cerrar el WhatsApp, no puedes cerrar el Twitter. Muy difícil que cierre una televisión, muy difícil que cierre una Pero es que estás radiodifusora. partiendo Hay, de la hay base equivocada. mecanismos. A ver, dime. Yo pienso que la base real que hay que considerar es esto. ¿Quiénes son los dueños de esas voces? Cuando López Dóriga dijo algo en Televisa que lastimó los intereses de Televisa,
en menos de 2 horas estaba fuera, La literalmente. de Denise Dresser. La de Denise Dresser, ¿De que acuerdo? también ya salió. Sí. Bueno, Radio Fórmula ha crecido exponencialmente en este sexenio. Milenio empezó con este sexenio siendo un periodiquito y un programita de televisión que pasaba por un canal, subcanal de FM en la frontera, a ser una cadena de lo más importante en México. Televisa ni se hable del dineral que ha ganado en este sexenio. Entonces, si los medios están ganando una fortuna, yo no puedo creer que los medios, porque no están armados así en México, le den mano abierta a sus comentaristas. Sí puedo creer que hay 3 puntos comunes en lo que a libertad de prensa se refiere en México. 1, critican todo lo que puedas a los Estados Unidos. Eso ha quedado muy claro. Los Estados Unidos son los que atacan a AMLO, son los que atacan a Ebrard, etc. 2, repite en este caso todo lo que diga el presidente en la mañanera, porque esos son los temas que queremos que la gente piense. Nada más esos temas. Si tú te das cuenta, ninguno de ellos, o a menos que yo haya perdido ya el hilo, casi ninguno de ellos analiza lo que realmente se dijo en la mañanera y le da contexto. Nada más lo repiten ad cansancio. Hay uno, sobre todo, no sé, hay uno en la tarde que me cae especialmente mal en Radio Fórmula, porque hace todo lo posible por decir que no está haciendo nada para que lo quieran bien. Y conste que no lo dije yo, lo dijo aquel, y conste que son las encuestas, no soy yo, y una serie de cosas así. López Dóriga y todos los demás hablan, no, señor presidente, a mí usted, ¿cómo cree? Esto no es personal, yo no lo odio, usted me odia. Y mientras están en ese diálogo, están perdiendo su tiempo de transmisión y están ganando puntos. No hay mejor regalo para un periodista hoy en México que el que te nombren en la mañanera. Si te nombran en la mañanera, tienes rating. Si tienes rating, tienes ventas. Si tienes ventas, le debes un favor al presidente. Y si te vuelve a repetir, todavía le debes otro. Ahora, el contexto, en México el problema es que no tenemos contexto. La mayor parte de los que deberían de votar son jóvenes. Esos jóvenes no se acuerdan de cuando no había libertad de expresión. No se acuerdan de cuando el PRI mandaba absolutamente en todo, de cómo es un gobierno amloísta no se sexenio acuerdan, tras sexenio. ni lo vivieron, Daniel. Por eso, no estuvieron, no se pueden acordar, no se los enseñaron y no lo enseñaron nunca. En la escuela nunca enseñaron la importancia de las instituciones. El hecho de que el INE sea defendido es un fenómeno extraordinario en México, inesperado para Manuel Andrés y para todos los pandilleros que están en el poder. Porque es un reconocimiento de la sociedad civil de que hay una institución en la que pueden confiar. ¿Tú crees que alguien saldría a defender a la Fiscalía de la Nación? No. ¿Tú crees que alguien saldría a defender a los gobernantes de donde sea? No. Pero salen a defender al INE porque es lo único que nos da un cierto principio de honestidad y certeza en el país. Fuera de eso, Manuel Andrés sale en las mañanas y habla lo que quiere hablar y te distrae con lo que te quiere distraer. Él no te está diciendo que el tren, ¿cuántas veces has oído mencionar el tren transísmico? Nunca. Pero se está construyendo y destruyendo más que el Maya, pero además se están quedando con todos los terrenos intermedios y además, como le entregaron ¿y sabes por qué no lo hablan? Porque le entregaron la concesión a los chinos. Y adivina quién está contra los chinos, entre los gringos. Y no quiere la confrontación con los gringos. Pero además están gastando el dinero, pero a manos llenas. Nadie habla de eso. Oye, Daniel, antes de continuar y ya para de aquí en adelante hablar del tema del INE y de lo de la libertad de expresión, a lo que yo me refiero es, y estoy de acuerdo contigo en que esas estrategias de comunicación y quién gana y los ratings, eso que explicaste se me hizo muy interesante. Pero yo nada más para concluir en el tema, hablo más bien de esta incipiente democracia que vivimos en México, como en lo que se refiere a libertad de expresión hemos avanzado y hoy en día
nadie se calla, ¿no? Tú y yo podemos decir aquí lo que queramos y no nos van a bloquear en YouTube y por WhatsApp te puedo mandar lo que yo diga y decir que el presidente es un corrupto y que la Sheinbaum es una buena panada o que el Alito Moreno es un bandido y que los del PAN son... O sea, yo pienso que en ese sentido en México aún si hay libertad de expresión. Siento que el presidente hace lo posible por limitarla, pero es tan inteligente como tú dices que más que nada lo que él está haciendo es entrar en un terreno en el que él es muy hábil, ¿no? En la comunicación y que lejos de restarle popularidad en el hecho de que se haya metido contra el Loret de Mola y lo que le pasó a lo que dice de Ciro Gómez Leiva, eso le mantiene con popularidad en su base, ¿no? En sus bases, con sus votos duros en el pueblo. A ellos les da gusto esa confrontación, ¿no? Entonces, y es lo que le importa, es mantener esos 30 millones de votantes que logró en su selección pasada. Él los quiere conservar y eso no se ha movido, ¿eh? Esos no, yo creo que no sean no sean, o quién sabe, ¿no? Hablábamos la vez pasada de la clase media que votó por él y que ahora ya no va a votar por él. Por eso algunos dicen que las próximas votaciones van a ser entre clase media contra pobres, ¿no? Pero a eso me refería de la libertad de expresión. No sé tu opinión, tú me digas si realmente existe en México una libertad de expresión o una libertad de prensa. Mira, a ver, primero, yo pienso que hay una libertad de prensa en cierto nivel, no en los grandes medios. Los grandes medios se manejan, no sé, ¿alguna vez te conté mi historia en Novedades? Yo trabajaba para Televisa y Novedades, todos, al mismo tiempo en todos, porque andaba yo freelanceando por todos lados. Y llegué con Novedades y le dije, oigan, ¿por qué no me dan un sueldo? Y trabajo nada más acá. En aquel entonces quería yo 3,500 pesos. Y me dijeron que no me lo daban porque iba yo a recibir, me iban a dar 3 fuentes donde iba yo a ganar muchísimo más que eso. Ni siquiera iba yo a ir a cobrar mi sueldo. Pero eso sí, no podía yo perder la objetividad de lo que reportara. Sí, me acuerdo O sea, puedes hablar de tu exnovia, pero no puedes perder la objetividad. ¿Really? ¿Cómo le haces? Pues le haces inventando palabras. El señor presidente está rodeado de una punta de idiotas. Ok. El señor presidente que es tan inteligente y todo, la culpa la tienen los gringos. Y yo creo que eso es lo que nos hemos tragado toda la vida. Entonces, si bien existe cierta libertad de expresión, es muy limitada y no nos llega. Mira, ahorita me informó Judith, por ejemplo. Mientras estábamos hablando del tren transísmico, resulta que nuestros marinos, ya sabes, el ejército mexicano, que es el único que nunca ha ganado una batalla contra un ejército extranjero, eso es, ¿qué te puedo decir, no? Está luchando en el Istmo contra campesinos de Palomares que se oponen al transísmico, a que les quiten sus terrenos, porque además ni siquiera tenemos la calidad en México de decir, indemnicemos rica y prósperamente a todos los que vamos a afectar para generar una nueva clase media, pero ya lo dijo Manuel Andrés, a mí todo lo que esta gente diga no me importa porque solo los escuchan los que saben leer. Y cuando tienes escuelas sin baños, baños sin pizarrones, pizarrones sin gises, gises sin maestros. No te escuché, pero ¿Qué? sonó muy interesante de que no le importaba lo que dijeran porque nada más lo leen los que saben leer y a Pues él sí. no le importan los que saben leer, le importan No, él los ya lo pobres. dijo y además también lo dijo, por eso lo adoro, porque es sincero. Él lo dijo, y hay que darle dinero a los pobres, a los miserables, porque esos sí son leales. La clase media agarra tu dinero y te traiciona, los medios agarran tu dinero y te traicionan. En cambio, los miserables sí van y votan por ti. A ver. Entonces, a él le queda muy claro lo que está haciendo, le queda muy claro a quién está apoyando. El punto, creo yo, es que tiene que llegar un punto en que estas afectaciones realmente dañen al pueblo. Y llamo pueblo
a los pobres, que no por ser pobres son pueblo, porque el pueblo somos todos. Pero si daña a los pobres, si los pobres ven que sus niños se mueren de hambre, si los pobres ven, si concientizamos a los pobres que no es destino divino, que la Virgen no quiere que sus hijos se vayan a Estados Unidos, que no tienen que ver a sus hijos morir en trailers que los llevan al norte. Si los logramos concientizar de que todo sí puede ser mejor en México, a pesar de que por 200 años se los han prometido y nunca se los han cumplido, que no es que no se pueda, sino que no se los han cumplido, que no es lo mismo. Porque tú piensas, si estás en la mente de uno de ellos en su pueblo, y, no, mi hijo, pues cada 6 años aquí viene el diputado hace su rollo, promete todo, nos da una torta y se va, y no lo volvemos a ver hasta dentro de 6 años. Y así me contaba a mi abuelito que pasaba en los días de don Porfirio. Bueno, tú estás convencido que no puede cambiar nada hasta que te convences de que tiene que cambiar algo. Si logramos convencer a la gente que sí puede haber un cambio y que el cambio implica por parejo tumbar a la calle a los de Morena, a los del PRI, a los del PAN, buscar de entre todos ellos, debe de haber unos cuantos por lo menos, que dentro de su deshonestidad sean lo suficientemente honestos para querer un México mejor o suficientemente inteligentes para entender que si a todos nos va mejor, a ellos también les va mejor. Nótese, no dije honestos, nada más dije inteligentes. Porque si se dan cuenta que si a todos nos va mejor, a ellos les va mejor, nos van a apoyar a que a todos nos vaya mejor. Es lo que descubrió el sistema americano. Si todos mis empleados pueden tener un coche, a mi fábrica le va mejor. Lo descubrió Ford, que era un nazi total. Se los venden con facilidades. Todo lo que él decía, si todos los americanos les alcanza para comprar un carro, mi negocio es una mina de cervezas. Y sus 6 de cerveza. Bueno, no, esas y esa su moto. Pues sí, su moto, su carro, sus 6 de cerveza, hasta su jet ski o su lo que nos haga feliz como clasemedieros. Ver el Super Bowl y ver las grandes ligas y ver el béisbol. Por cierto, ¿viste el Super Bowl? No lo vi, no soy aficionado. No, yo tampoco, pero yo tengo que ver los comerciales porque pues hago eso. Okay. Y hubo un comercial extraordinariamente bueno que se lo están comiendo vivo en Estados Unidos, hablando de libertad de prensa. Okay. Tú sabes que un comercial en el Super Bowl cuesta muchísimo dinero, pero es el más barato que existe. Varios millones por 30 segundos, ¿no? Sí, pero es el comercial más barato que existe. No existe ningún comercial más barato en ningún medio de comunicación. Por la atención que la gente pone al comercial y por la cantidad de gente que lo ve. O sea, el comercial realmente podrían venderlo al doble. Y seguramente así lo harán en el futuro. El caso es que el comercial cristiano era toda una serie de imágenes de confrontación, todas las confrontaciones que te imagines en las mañaneras. Y al final decía, todos aquellos que son nuestros enemigos, recuerda, Dios los quiere. Y por un lado dices, caray, muy cristiano el mensaje, ¿verdad? Cristo los quiere a todos. Por el otro dices, oye, espérate, me estás diciendo que todos estos nazis salvajes Dios los quiere, que todos estos negros salvajes Dios los quiere. Yo no lo dudo, pero no habría manera de decirles, oigan, bájenle tantito a su tractor los dos. Bueno, ese no era el punto. El punto es que ahorita todo el mundo está discutiendo, es el comercial más discutido, precisamente por lo que acabo de decir. Están defendiendo a los nazis y los negros extremistas o están defendiendo el principio de, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestra violencia, podríamos vivir juntos y vivir mejor. Si es lo segundo, yo me pregunto entonces, ¿quiere decir que México podría tener un gobierno formado por diputados? Ya no voy a hablar de presidentes ahorita. Formado por diputados conscientes de que pueden representar a una población representando al mismo tiempo a pobres y a ricos, que no es un conflicto, que si a los pobres les va mejor, a los ricos les va mejor, que es algo que la clase rica mexicana nunca ha entendido. La clase súper rica mexicana, como todos los plutócratas, entienden que a tu cliente, a tus esclavos, tienes que sacarle, exprimirles lo máximo posible. Más horas, menos sueldo,
menos prestaciones, menos lo que sea. Y si se te mueren, pues los reemplazas por nuevos y ya. En la clase, en el sistema capitalista smithsoniano, digamos, se entiende que si esa gente puede tener aspiraciones, si esa gente desea tener una casa y ve las posibilidades de tenerla, desea tener una carrera y tiene el camino abierto para hacerlo, en una generación aumenta su nivel económico y con él aumenta el de los plutócratas ricos. Ellos no dejan de ganar. Es decir, el dueño de Liverpool, no voy a decir que sea Slim para no echarlo a perder, pero si hay 10 Liverpooles más, pues vende 10 veces más y gana 10 veces más. Y 10 fuentes Para de eso trabajo tendría más. que pagarle a sus empleados una vez más. Impuestos. Digo, Macy's descubrió eso también. Macy's descubrió en Estados Unidos que si pagaba más a sus empleados preferían consumir en Macy's y salían con el orgullo que traían algo de Macy's y crearon una branda de que Macy's, el branding de que Macy's es de lujo, es honroso traer la marca Macy's. Entonces, si lográramos traducir eso a un lenguaje cotidiano que todos entendiéramos en México, podríamos tener un México para todos al mismo tiempo. Pero es algo que en estos tiempos estamos observando que se está llevando a cabo una filosofía completamente diferente, ¿no? Porque tú hablas de un México unido o solidario y ahorita lo que el gobierno, lo que está tratando es de polarizar. Lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? Y lo mismo que pues, en muchas partes en todo el mundo, ¿no? En América del Sur, pero particularmente aquí en México, ¿no? Que estamos los fifís y los pobres, los chairos y los chayoteros, los maleantes y los buenos, o sea, polarizando, los que ¿no? saben leer y los que no. Los que saben leer y los que no saben. Los que tienen Pero, para comer y los que no. Platícame una cosa. El 21 de febrero se señaló como fecha para que se analice en la Cámara de Senadores el plan B de la reforma electoral, el 21 de febrero. Y la marcha del INE no se toca, está señalada para el 26 de febrero. No sé si te diste cuenta tú que en diciembre se había discutido y aprobado ya el plan B en la Cámara de Diputados y la mandaron al Senado para que en este periodo ordinario de sesiones la discutieran y le estuvieron dando largas, no la tocaban. Al principio tenían mucha prisa, en el mes de diciembre querían sacarla y ya en este año inicia el periodo ordinario de sesiones y la meten a la congeladora. Algo muy raro según todos los politólogos, ¿no? Dicen los politólogos que lo que están haciendo es adelantarlo lo más que se pueda para cortarle el tiempo de maniobra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolverlos, que se le compliquen los tiempos y que ya se venga el periodo electoral y que ya no pueden hacerla, por un lado. Pero por otro lado, lo interesante es de que adelantan la fecha de discusión antes de la famosa marcha. La vez pasada, la reforma constitucional, que fue la primera marcha, que fue antes de que se votara la reforma constitucional, dicen los politólogos que se debió a que el PRI le dio miedo. El PRI pudo haber jugado otra vez con Morena y haber apoyado la reforma constitucional en materia electoral, pero como vio el resultado de la marcha, que fue tan exitosa, que entonces tuvo miedo y se cuidaron más los legisladores para aprobar la reforma constitucional y definitivamente no pasó. Entonces, ahorita, no sé, ¿tú qué opines? Yo pienso que adelantan ya, entre comillas, adelantar la discusión, porque seguramente es muy probable
que el mismo 21 la aprueben de comisiones, la van a aprobar y la van a subir al pleno, y como no necesitan mayoría calificada para que circule, una mayoría absoluta, y esa la tienen, la misma semana que entra sale publicada ya la reforma al plan B, de que va a circular, y lo interesante es de que la marcha está ya señalada para el 27, pero para el 27 ya va a estar dada la reforma, entonces ya no va a haber presión para el Congreso para que le pongan hasta aquí, ¿no? A partir de que se aprueba por el Senado, que la van a aprobar, pues pasa al Ejecutivo, el Ejecutivo la va a publicar y se van a venir la avalancha de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales y amparos. Y yo te iba a preguntar, ¿esa avalancha legal puede pararlo? Sí, sí, sí hay suspensión en materia. Hace rato venía oyendo yo a los todólogos, a los ideólogos, esos que saben todo, como Leo Zuckerman y ellos, que la verdad sí hablan muy bien. Estaban hablando del tema, pero no conocen, pues decían, no le atinaban a la figura, pues no había un abogado entre ellos, ¿no? Que la corte podía pararlo, ¿no? Lo que se referían era que hay lo que se llama la suspensión. Si tú presentas un amparo, te pueden conceder la suspensión para que no ejecuten el acto reclamado. Si promueves una acción de inconstitucionalidad, también te pueden otorgar la suspensión. Pudiera ser que la Corte, en cuanto empiecen a aventar las acciones de inconstitucionalidad, que esas las promoverían los partidos minoritarios del Congreso, que es el PAN y el PRI de ambas cámaras, ellos son los que van a aventar las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que pudieran ser otro tipo de organismos como el mismo INE. ¿Sí? Ellos pudieran promover las controversias constitucionales. ¿Los individuos podemos hacer algo? Ese es el amparo. En los individuos tú no puedes promover como acción de inconstitucionalidad, porque esa nada más la puede promover los partidos minoritarios que están dentro del Congreso, ¿no? Y las controversias constitucionales, pues ciertos organismos que están bien delimitados por la ley de amparo, que son los que pueden promover, y los particulares pueden promover el amparo. Aquí ya va a haber discusiones, ¿no? Que si dicen que para materia electoral no procede el amparo, alguien va a decir que no, y van a salir ahí teorías de que sí, pero lo cierto es que la Corte se va a llenar de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales y de amparos, ¿no? Aquí lo interesante es saber cómo lo que se platicaba es qué actitud va a tener la Corte, ¿no? Que dice, para una acción de inconstitucionalidad se necesitan 8 votos y el presidente tiene 3 ministros, nada más tiene 3 minutos, son 11 ministros. O sea, necesitaría alguno de esos 8 votar en contra de que es inconstitucional, y con eso se pararía. Pero en la controversia constitucional, ahí se gana por mayoría. Ahí no se necesita mayoría calificada, se necesitan nada más 6 votos. Entonces, si la influencia del presidente, si acaso en las acciones de inconstitucionalidad el presidente logra conseguir 4 votos, pues ya para, ¿no? No para la acción de inconstitucionalidad, no se declara inconstitucional el plan B de la reforma electoral, pero lo que promueve las controversias constitucionales, ahí no se necesita la mayoría calificada, ahí nada más se necesita una mayoría absoluta de ministros, y ahí con que 6 ministros voten por la inconstitucionalidad del plan B de la reforma electoral, pues con eso sería suficiente para echarla para abajo. Y en los amparos, pues los resolvería un juez de distrito, pero finalmente en revisión la Corte las va a traer, las trae por la importancia, y finalmente va a resolver la Corte. No, definitivamente todo esto Pero, va a recalar en la y Corte. Si juntamos 1 millón de amparos, o 2 millones, o 3 millones de amparos. Mira, ya ha pasado con amparos de estos de fiscales, que la Coparmex hace amparos eso no, la Corte está fuera de espanto en esas cosas, ¿no? La cosa es que lo interesante va a ser ver, primero,
la Corte se animará discúlpame, primero, en cuanto a los tiempos, ¿qué actitud va a asumir la Corte? ¿Sí? La Corte lo va a resolver rápido porque no es un asunto muy importante. Y hay quienes dicen que con Saldívar, como era el lacayo del presidente, el Saldívar le daba prioridad a las iniciativas del presidente y las resolvían rápido. Las resolvían muy rápido para congraciarse con el presidente para que salieran sus fórmulas, ¿no? Entonces, la Corte se acoplaba al ritmo del presidente. Entonces, ahorita la pregunta es, ¿la Corte se va a acoplar al ritmo del presidente? La Corte va a resolver antes de julio, que dice que tiene que resolver antes de julio, porque en julio ya no pueden entrar en vigor una ley electoral, porque ya violaría las normas legales y constitucionales en que no puede haber reformas electorales con tantos días meses de anticipación. Entonces, aquí lo interesante va a ser ver qué actitud puede asumir la Corte. Una, seguirá los ritmos que le queda fijado siempre el presidente, o la Corte va a resolver como ellos resuelven, pues, tranquilos, calmados, o van a resolver rápido, ¿no? Pues según los datos acá dice que él tendría 40 días para firmar después del 28 de febrero, lo cual lo pondría a mediados de abril para publicar la ley, lo cual le daría nada más algo de mayo a la Corte para resolver una impugnación. Sí, así es que pero, o se mueven rápido o no se mueven. Sí, eso es lo que te digo, que el presidente le fija el ritmo a la Corte. Con Saldívar jugó a eso. Ahora, es evidente que la ministra Piña, esa es una tipa que no se dobla ante el presidente. Es una señora de carrera que empezó de oficial y de secretario de acuerdos a juez de distrito, a magistrada y ahora ministra. Y ahí hay ministros honestos y honrados. Me da la impresión que esa es una señora honesta y honrada y que no se deja doblegar por nadie. O sea, ella puede tomar el tema al día siguiente. Si ella piensa que debe tomarse como para resolverlo por la importancia, lo puede hacer. O puede, ¿sabes qué pueden hacer, Daniel? Otorgar una suspensión y se fregó la fiesta. Te otorgo la suspensión para que no se ejecute la ley y ya, y yo resuelvo cuando yo quiera. Y ahí luego la revisamos, es lo que te ahí luego la revisamos. Sí tienen ese poder de hacerse tontos, de archivar. Entonces, dos cosas, vuelvo a insistir. Una, juegan los ritmos, como tú dices, no se me había ocurrido que cuántos días tiene para hacer la publicación de la ley, que la aprueben la semana que entra y que no la publiquen, o que la patee lo más que se pueda, para que la Corte tenga menos tiempo para resolverlo entre la barrera que hay de que no puede entrar en vigor una ley electoral tanto tiempo antes de que se lleve a cabo la elección y para darle un margen muy estrecho a la Corte para presionarla para que resuelva, ¿no? Eso significa que están jugando con los tiempos, como ya están jugando con los tiempos. Por eso no se resolvió el año pasado, en diciembre, lo de la ley. Lo de la ley, ¿no? Si lo hubieran resuelto desde aquel tiempo, ahorita ya estaría la avalancha de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Decía Álvarez y Casa, un senador del PAN, dice, nosotros ya tenemos las firmas, dice, de todos los senadores, nada más estamos, y el amparo, nada más estamos esperando que salga publicado, en ese mismo día vamos a presentar las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, fíjate qué interesante, cómo están jugando a los tiempos, ¿no? Entonces la pregunta que se hacían todos los politólogos, los que se hacen, es de ¿qué actitud va a asumir la Corte? Como la de Arturo Saldívar, que era un ministro adepto a la Corte, que nunca tuvo carrera judicial. O sea, Arturo Saldívar era un litigante y entró por Calderón. No tiene la formación que tiene la ministra Piña. La ministra Piña es una ministra de carrera. O sea, no es mediática. ¿Tendrá no dignidad? Te fijas que el Arturo ¿Mandé? ¿Tendrá dignidad? Porque aquí más que nada yo creo que lo que importa es la dignidad. Mira, yo desde cuando vi el de 24, el Día de la Constitución, que entró el presidente y que la doña no se paró,
Entonces, yo digo, esta señora sí tiene dignidad y tiene pantalones y otras cosas, ¿no? O sea, ¿qué mensaje dio? ¿Qué mensaje dio? O sea, un poder del mismo nivel no tiene por qué levantarse y aplaudirle a otro, al representante de otro poder que está en el mismo nivel. Están en el mismo nivel, ¿eh? El presidente del Congreso, que lo mandaron hasta la orilla, a la ministra Piña, que la mandaron a la orilla, al presidente que puso un lado, válgame Dios, al ejército, y del otro lado el de la Marina, y del otro lado el secretario de Gobernación, la majadería más grande que se puede observar en No fue la vida. Y luego majadería, dicen no que fue la ministra, majadería, ¿qué fue? fue mensaje. Un mensaje. Bueno, la ministra le mandó el mensaje también. O sea, la Bueno, dama no se levantó, no aplaudió como foca y se levantó al podio y dijo: el Poder Judicial es independiente. Creo que se va a manejar y no tanto más por la independencia, por decir no quiero nada con el presidente de la República. Yo creo que ese no es el mensaje. Es que yo no me voy a doblegar ante el presidente de la República. A ver, habrá que ver las luchas internas, porque acuérdate que AMLO, él ha metido 4 ministros y era para que tuviera ya el control de la corte y le salieron malos, decía, malas decisiones porque no han votado en favor de él, salvo el que ha hecho la diferencia fue Saldívar, ¿no? Que muchas de las reformas que son inconstitucionales, y la Corte dijo que eran inconstitucionales, de las acciones de inconstitucionalidad, 7 ministros dijeron que era inconstitucional y 4 ministros dijeron si es constitucional, y ganó la minoría, ganaron los 4. Eran los 3 que metió AMLO y más el chacotero de Saldívar y otros los ministros que designó AMLO, ese votó en contra, ¿no? Ya ha habido ministros que metió AMLO que votan en contra. Entonces va a ser muy interesante, ¿eh? Va a ser muy interesante ver cuál va a ser la actitud pues de le la Corte. La seguiremos verdad es acá que el paso en este. Te digo que el programa de leyes perras empezó como algo, ay, pues vamos ahí viendo las leyes del Tratado de Libre Comercio y quién sabe cuánto, y de pronto nos estamos volviendo el centro de discusión logística del futuro de México. así es, así es, así es, Así que a así es. Además, prepararse bien. El próximo martes 21 van a ver el plan B electoral de AMLO en los senadores. y la vamos a platicar el miércoles, el 23 Así que y el el miércoles aquí 23. hay que analizarlo con mucho cuidado y darle a la gente qué soluciones puede hacer para meterle el pie a cualquiera de estas cosas. Me gustó lo del amparo, me gustaría más si pudiéramos conseguir un formato de amparo que Mira, estoy publicáramos. seguro que Lorenzo Córdoba es una actitud, mi opinión también un tanto protagonista, pero lo está haciendo y está combinando a toda la gente a que presente amparo. Te aseguro Bueno, que a no lo va a mejor nos circular. puedes ayudar a buscar un formato de amparo que podamos publicar Lo que para que pasa la es que gente no, sepa cómo llenarlo y a dónde llevarlo. sí, lo que pasa es que eso sería ya una vez que la publiquen la ley, Está ¿no? bien, Ya pero una vez están que la listos. publiquen, pues nos damos a la tarea de buscarlos, ¿no? Pues el próximo martes vamos a saber. Vamos a saber si se aprueba, pero no vamos a saber si se publica. Está bien que se puede aprobar y no publicar. Lo que Fuimos bloqueados diga la vilmente. Constitución, porque es la Constitución la que manda, y si diga que si algún límite que tenga para publicarla. Te lo checo, más al rato lo checo y la semana que entra lo comento. Entonces, pregunta número 1, ¿se puede publicar? ¿Se puede aprobar y no publicar? 2, ¿cómo se llena un amparo si se publica? ¿De acuerdo? Va. Y 3, ¿qué significa si se pospone? ¿Por qué lo habrían hecho? Ok. Y con Judith, siempre eficiente, acaba de apuntar las 3 preguntas y ya tenemos el guión de la próxima semana para que todo el mundo sepa a dónde venir por información real, comprobada, corroborada, estudiada sobre este tema, donde a diferencia de otros programas, no hay ningún experto y sí hay un abogado. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Chistoso. Entonces, vamos haciendo eso y nos hablamos en la semana para tomar el tren de todo lo demás. Y vamos a dejar a todo el mundo pensando qué es lo que va a suceder con esto y si vamos a tener, gracias a Manuel Andrés, no me voy a cansar de decirlo, gracias a Manuel Andrés, una corte independiente finalmente en México
y ciudadanos que van a participar activamente en manifestaciones, en cosas que, por cierto, es muy importante que todos vayan a esa manifestación, no importa lo que pase con esto. Y te Por voy a decir cierto, por qué Daniel, creo yo. aquella frase que decía la semana pasada AMLO, que decía, gracias a mí eres presidenta. Yo creo que la sacaron de contexto y todos la aprovechamos para criticarlo, pero dijo lo que tú estás diciendo ahorita. Gracias a que ya no es sistema que antes de que el presidente decidía quién era el presidente de la corte, gracias a eso dice, tú eres presidenta, porque si fueran las mismas condiciones de antes, yo hubiera puesto a quien yo quise. Entonces, como Bueno, yo no puedo poner yo a quien yo quiera, fuiste designada a ti. Ese fue el bueno, mensaje verdadero. así Lo es. sacaron de contexto, ¿eh? Y por eso es muy importante que todo el mundo participe en la manifestación. Aunque usted crea que nada más va a pasear y a ver a quién se liga o nada más va a hacerse tonto a la calle, no se va a hacer tonto. Déjenme explicarles cómo funciona este asunto. El ejército tiene instrucciones muy claras de Manuel Andrés. El ejército es la mano derecha para tomar control del país en caso de que hubiera algún desorden o algo que saliera de su rollo de Manuel Andrés. El ejército no es tonto. El ejército no va a ir contra la gran mayoría del pueblo de México. Si son 100 o 1000 contra los que tiene que ir, se va a aventar. Claro que se van a aventar. Pero si son 10 millones, no se va a aventar. Si nos ven a 10 millones en la calle, el ejército mismo va a hacer lo que hizo el de Brasil, lo que hizo el de Perú, no apoyar al populista. Bolivia. Pues Bolivia también. así es, demostremos que tenemos la capacidad mental, el tiempo, la fuerza y el espíritu cívico necesario para salir todos a la calle a decirle al ejército, ahorita que podemos salir sin que nos balaceen todavía, si te trabas en lo que estás, te las vas a tener que ver contra todos nosotros. No contra uno y no contra 10, sino contra todos. Y a ver qué pasa. Por cierto, esta semana se cumplió el éxodo más grande en un año de cubanos al exterior que había habido desde que llegó Castro. Nunca habían pero le salido dimos tantos cubanos. le dimos la medalla del águila descalza, no sé cómo le llama. Bueno, pues por generar tantos emigrantes, pasada, ¿no? por ser el generador de emigrantes número 1 del mundo. Y no le regalamos el avión presidencial, le hubiéramos regalado el avión presidencial para que se lo llevara con los doctores cubanos, que además estuvieron poniendo vacunas chinas que ni los chinos usan. Pero bueno, esos son otro tema. Dentro de una hora regresamos aquí en Polémica y Café, donde vamos a tratar todo esto. Las vacunas chinas, la ayuda que se manda a Turquía en aviones etíopes. Hazme favor, etíopes. Entonces, ¿dónde está Etiopía? Traer un avión de Etiopía hasta acá para llenarlo de sábanas para mandarlo hasta allá de regreso. Y el avión presidencial, muy bien, gracias. Pero bueno, Polémica y Café en una hora aquí con Gurría. No se lo pierdan. No se lo pierdan y acompáñenos. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Ya tenemos los temas. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Y gracias por ser el abogado más distinguido en este tema en todos los medios electrónicos. Si no por otra cosa, porque todos los demás saben todo, pero no saben nada. Especialmente del tema. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.